Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta transmisión a través de la cuenta de Facebook de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En medio de esta fiesta, de esta gran celebración, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que está cumpliendo 10 años este 2022, que tenemos una modalidad híbrida. Ya estamos empezando con muchos eventos virtuales, también habrá eventos presenciales. Y bueno, hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre el tema central de esta fiesta de las ciencias y las humanidades, que es medicina y ciencia en el deporte. Ciencia y deporte, humanidades y deporte, de eso vamos a estar hablando durante toda la fiesta, pero específicamente durante esta charla, este conversatorio, vamos a hablar de medicina, ciencia y deporte. A lo mejor la relación no se nos hace tan obvia, pero nos quedará mucho más claro después de que platiquemos con los dos invitados que tenemos durante esta tarde. Yo soy Ana Cristina Olvera, así que gracias por acompañarnos. Quiero presentarles a los invitados que tenemos esta tarde con nosotros. Tenemos a la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores. Ella tiene la licenciatura en psicología y el doctorado en el campo de neurociencias de la conducta del posgrado de psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM en el área de psicobiología y neurociencias desde hace 15 años y profesora en la maestría en neuropsicología clínica, de la cual es responsable académica desde hace 6 años. Tiene a su cargo además el Laboratorio de Neuropsicología y Cognición, con las investigaciones acerca de daño cerebral y funcionamiento cognitivo, como es el caso del traumatismo cráneoencefálico, la esclerosis múltiple, al igual que en el caso de trastornos del aprendizaje, habilidades sociales y emociones en diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Y además cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido tesis a nivel licenciatura y posgrado. También contamos con la participación del doctor Antonio Fuente del Campo, quien es graduado como médico cirujano, cirugía plástica, estética y reconstructiva en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es jefe de la División de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General Dr. Manuel Gea González y es profesor titular del posgrado de Cirugía Plástica, Estética Reconstructiva y Craneofacial de la Facultad de Medicina de la UNAM. También director en la Clínica de Cirugía Plástica Actuel. Muchas gracias a ambos por participar con nosotros en esta gran celebración que, pues en esta ocasión, nos trae reflexionando sobre la ciencia y el deporte. Estamos a punto de vivir, por ejemplo, el Mundial de Fútbol y el deporte es algo que se ha totalmente asimilado en la cultura en diferentes aspectos. Y, por supuesto, la ciencia no es una excepción. Vamos a empezar a platicar primero con la doctora Maura, quien nos va a hablar sobre la importancia de la actividad física para nuestro bienestar psicológico y psiquiátrico. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Ana Cristina. Gracias a todos por su amable presencia. Y también me gustaría agradecer a la ingeniera Paula de Gortari de la UNAM San Antonio por la invitación también a platicar con ustedes acerca de lo que lo que puede tener de beneficios el deporte sobre nuestro cerebro y la salud mental. Entonces, si me permiten, les voy a compartir una presentación que espero la estén ya observando, que se titula precisamente Beneficios de la actividad física en el cerebro. Dentro de esto será importante también estar retomando estas tres divisiones que tenemos de nuestra información, es decir, a qué nos vamos a referir con la actividad física, el ejercicio y el deporte. Cuando nosotros hablamos acerca de una actividad física, nos vamos a referir precisamente a esta actividad que realizamos cotidianamente, es decir, conforme a nosotros movemos nuestro cuerpo. Por ejemplo, en actividades de nuestra profesión, para transportarnos, en ocio, etcétera. El ejercicio, en cambio, es una subdivisión de una actividad física, pero esta va a ser planificada, estructurada y repetitiva y tiene la finalidad de poder mejorar o mantener nuestra aptitud física. Por ejemplo, el correr, el ir al gimnasio, practicar yoga, pilates, entre cualquier otra cosa. Y el deporte, por su parte, van a ser actividades también físicas, pero que son especializadas.
y que esta especialización también requiere que nosotros tengamos una competencia. Por lo tanto, la intensidad va a ser mayor y también va a tener una serie de reglamentaciones a seguir. Y algunos de estos ejemplos, pues, es el atletismo, gimnasia, canotaje, entre otros tantos. Con base en esto, entonces sabemos nosotros que a cualquier edad es importante que podamos practicar alguna actividad física de la que estábamos mencionando. En este caso, solamente estoy mostrando lo que podría estar haciendo los beneficios en la edad adulta mayor. Por ejemplo, aumentar la masa muscular, la salud cardiovascular, la función cerebral y el sistema inmune. En esta ocasión, como estamos señalando, nos vamos a centrar un poco más en la función cerebral y en la salud mental. Dentro de esto, entonces, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando hacemos ejercicio? Para esto, esta pequeña parte de la infografía nos va a ayudar a reducir la información. Por ejemplo, en nuestro cerebro ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y el envejecimiento cerebral, a reducir la sensibilidad al estrés, depresión y ansiedad, liberar factores que van a ayudar o beneficiar a nuestro cerebro para su crecimiento, reducir el daño en las células cerebrales, estimular la liberación de algunas hormonas, entre ellas las endorfinas, para que nosotros nos sintamos mejor. Y en áreas específicas del cerebro se ha observado particularmente que nos ayuda en la memoria. Y nos vamos a centrar en algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cómo es que entonces beneficia a reducir el envejecimiento o por qué benefician los procesos cognitivos? Pues precisamente se ha estudiado cómo el ejercicio, principalmente el que es de tipo aeróbico, va a provocar que se genere plasticidad neuronal. ¿A qué nos vamos a referir con plasticidad neuronal en este sentido? Nosotros estamos viendo en la imagen cómo vamos a tener una célula madre. Después, esta se va a ir diferenciando en una neurona naciente. Finalmente, nuestra neurona va a ir migrando hasta que se diferencia. Esto precisamente se encontró de manera muy particular en el hipocampo y con esto se comprueba los beneficios que tiene sobre nuestra memoria, poder almacenar, recuperar y llevar a cabo información. Sin embargo, como estamos también viendo, no solamente la memoria o la navegación espacial se ven mejoradas, sino también otros procesos cognitivos y sensoriales como es el sistema motor, así como la atención y el funcionamiento ejecutivo. Ahora, con esto que estábamos señalando, en particular el ejercicio físico, lo que hace es que aumenta la neurogénesis, como vimos en la diapositiva anterior, pero también fomenta la mielinización, es decir, el recubrimiento que tienen nuestras neuronas y con el cual facilita la transmisión sináptica. Por eso también observamos un aumento de esta función, así como de la cantidad y el tamaño de las dendritas, como es lo que estamos observando en nuestra imagen. Además de esto, se liberan esto que se denominan factores tróficos de desarrollo neuronal que nos van a permitir precisamente el mantener a nuestras neuronas y que éstas se vayan generando más. Ahora, con esto, pues también es importante señalar que hay beneficios en aspectos muy particulares. Por ejemplo, se ha observado que mejora nuestros tiempos de reacción o la memoria verbal, la capacidad para inhibir nuestras conductas o incluso puede estar mejorando nuestro estado de ánimo, haciendo que algunos síntomas de malestares psiquiátricos puedan disminuir conforme nosotros vamos haciendo ejercicio. En este respecto, entonces aquí lo que observamos son las comparaciones entre cuando no tenemos una actividad y nuestra vida es sedentaria a cuando tenemos un mantenimiento y aumento en nuestra actividad física. Si vemos solamente en las imágenes y las vamos comparando, pues lo que vamos a tener es que hay una mejoría no solamente de la calidad de vida en general, hay, como ya estábamos mencionando, una atenuación de los síntomas del malestar, de problemas mentales, pero también hay menores riesgos de adquirir alguna enfermedad, principalmente cardiovascular. Sin embargo, cualquier tipo de actividad física actúa de la misma manera en nuestro cerebro y pues vamos a ver que no es así. Aquí solamente para ilustrar lo complejo que puede ser nuestro cerebro cuando llevamos a cabo una actividad extenuante, como es en el caso de los atletas, en su lado izquierdo están viendo todas las áreas cerebrales que se activan cuando se realiza una actividad relacionada con deportistas de alto rendimiento.
Y de su lado derecho vamos viendo en la primera imagen en la que tienen el inciso A, cómo nuestro cerebro se va conectando cada vez más entre sí cuando practicamos un ejercicio de manera, como está diciendo, más compleja y extenuante. Sin embargo, no es necesario que nosotros tengamos toda esta actividad para poder mejorar nuestro cerebro. Aquí estamos viendo un estudio que se hizo en el año 2020, principalmente en atletas paralímpicos. Y este es un atleta que se dedica a nadar y que tiene una alteración en su brazo. Y lo que estamos observando es cómo precisamente el cerebro se va adaptando cada vez que se hace más esta actividad física y, como ya estábamos señalando, también fomenta la plasticidad neuronal en estos atletas que son también de alto rendimiento. En un estudio que nosotros realizamos en el 2017, que fue la tesis de Yunahue Aparicio, lo hicimos principalmente en adolescentes y comparamos diferentes tipos de actividades, aquellas que son más extenuantes comparadas con aquellas similares, pero que requieren menos actividad, es decir, ejercicio y deporte. Entonces comparamos gimnasia, halterofilia, atletismo, quienes practican zumba, quienes van al gimnasio y levantan pesas, quienes corren y quienes son sedentarios. Y lo que medimos es su capacidad de atención y de memoria que ustedes están viendo en las líneas. ¿Qué fue lo que encontramos? Los adolescentes que hacen atletismo, que son los que estamos viendo en la imagen, son quienes tienen mejor desempeño tanto en atención como en memoria. Esto en quienes practican un deporte. En los que practican un ejercicio, lo que estamos viendo es que quienes corren tienen un mejor desempeño. Lo que esperábamos es que los que son sedentarios, que no hacemos nada, entonces tenemos el peor desempeño cognitivo que estábamos señalando. Pero de una manera muy particular, también lo que estamos viendo es que quienes solamente van al gimnasio, vean que también sus puntuaciones son más bajas comparados con las demás actividades. Esto demostrando nuevamente cómo la relevancia de hacer un ejercicio de tipo aeróbico, como ya estábamos señalando. Pero ¿qué tal que a nosotros no nos gusta hacer una actividad aeróbica que nos parece extenuante, como ya estábamos mencionando, y a lo mejor queremos actividades que sean menos demandantes para esto? Pues también podemos hacer prácticas como yoga. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a nuestro cerebro cuando hacemos este tipo de práctica? Si vemos, hay diferentes tipos de estilos de yoga. Los que más se han referido que hacen un cambio cognitivo es Hatha Yoga, Vinyasa Yoga y Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga es de los que tienen menos evidencia científica de que hacen un cambio cognitivo, siendo, como le está diciendo Hatha Yoga, uno de los principales que tienen estos cambios. En este estudio de revisión, que también se hace en 2020, lo que nosotros podemos observar es que comparando los diferentes estilos de yoga, lo que nosotros vamos a ver es que hay un mayor volumen de nuestras neuronas en zonas que están relacionadas otra vez con la memoria, como es el hipocampo, pero también con otras regiones como es la ínsula, involucrada también no solamente con aspectos emocionales, sino con cómo nosotros nos autopercibimos físicamente. También observamos mayor actividad en la corteza prefrontal que nos ayuda a regular no solamente nuestro pensamiento, hacer juicios, entre otras cosas, sino funcionamiento ejecutivo. Y hay un cambio muy importante en la conectividad neuronal, es decir, que se vuelve más fuerte como vimos en el caso de los atletas de alto rendimiento. Ahora, puede ser que otra práctica como es Tai Chi y principalmente Tai Chi Chuan ha sido uno de los que se han estudiado de manera mucho más precisa porque integra varios aspectos como va a ser la meditación, la concentración mental, el estiramiento musculoesquelético, los movimientos diafragmáticos, pero también los movimientos organizados. Por eso es que se hace como un movimiento coreográfico, como estamos viendo en el video. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Los beneficios son múltiples. Por ejemplo, hay beneficios psicológicos y físicos en mujeres con cáncer de mama. Se ha observado que reduce los síntomas de depresión mayor. Además, reduce el estrés y mejora la calidad de vida en general.
Pero también hay procesos específicos cognitivos, como es atención y memoria, los que se ven mejorados, igual que en funcionamiento ejecutivo, incluso en adultos mayores. Cuando estábamos viendo que también es muy importante hacer esta actividad física, pero vemos también mucho impacto sobre nuestro funcionamiento cotidiano. Además de esto, ¿qué es lo que se ha observado en los aspectos de neuroimagen? Pues también lo que estamos observando es que zonas como ya las estábamos mencionando antes, es decir, la corteza prefrontal, zonas motoras, zonas que tienen que ver con la integración visual de nuestro espacio, como es la corteza occipital, se ven mejoradas, pero en forma muy particular trabaja sobre el sistema nervioso simpático. Y lo que hace es reducir esta actividad que nosotros tenemos cuando algo tenemos que huir o tenemos que pelear, se activa este sistema y entonces se va reduciendo. Por lo tanto, también lo que se observa es que puede mejorar los aspectos cognitivos en general y disminuye la probabilidad de que tengamos una alteración en la memoria. Por eso también se ha estado probando su efectividad en personas que tienen un riesgo de deterioro cognitivo o bien de desarrollar demencia. Supongamos que no nos gusta ninguna de estas actividades o que apenas vamos a iniciar con una actividad física. Se ha observado también que hay beneficios de solamente caminar sobre nuestro cerebro. ¿Y cuáles son estos beneficios? También reduce el estrés y la depresión, aumenta nuestro sistema inmune, mejora la salud cardíaca, aumenta capacidad pulmonar, quema grasa, promueve la salud ósea y articular, fortalece nuestros músculos, regula la presión sanguínea, controla niveles de colesterol y glucosa, enlentece el envejecimiento físico y reduce el estrés y la depresión. Ahora, ¿es lo mismo o cómo es que se llega a esta conclusión? Uno de estos estudios, en donde parte, que se publicó en 2008, hacen un seguimiento de 1.2 millones de personas en Estados Unidos entre 2011 a 2015 y solamente me gustaría que se centren donde está el óvalo amarillo, porque aquí lo que vemos es el cambio que produce solamente caminar para poder mejorar nuestra salud mental, es decir, reducir estos problemas psiquiátricos. Además de esto, ¿cuánto tiempo tendríamos que hacer una actividad física que nos promueve este estudio para poder observar un cambio? Lo que nos señalan es que debe de ser por lo menos 45 minutos que nosotros estemos realizando una actividad física de manera constante para que nosotros podamos ir observando los cambios, por lo menos como estamos mencionando, en nuestra salud mental. Además de esto, se ha tratado de ver, bueno, cuántos pasos son los necesarios que yo dé para que nosotros podamos decir que sí hay un cambio. Entonces, aquí podemos ver los estilos de vida sedentarios, es que nosotros demos menos de 5,000 pasos al día. Un estilo de baja actividad es que yo esté dando de 5,000 a 7,500 pasos y a partir de 7,500 en adelante, yo puedo decir que tengo un estilo de vida físicamente activo. Con esto, como estábamos señalando, podríamos decir que más de esta actividad diaria me permitiría yo decir que aunque no haga un ejercicio, sí estoy físicamente activo, que es algo vigoroso. Pero recuerden también que es caminar con intención, es decir, tengo que ponerle fuerza a mis músculos o tratar de ir reduciendo el tiempo, porque si yo camino como si estuviera paseando, no tengo ninguna actividad física vigorosa como estábamos señalando. Pero también hay que tener en cuenta la edad. Entonces, no podemos pedirle estos 10,000 pasos o 7,500 hacia arriba a un niño, ¿no? Entonces, aquí también vamos viendo el índice de pasos que podrían estar dando adultos, adultos mayores, adultos jóvenes, para que se pudiera ir indicando que hay una actividad física rigurosa. Y como vamos viendo, pues se tiene que adecuar precisamente a cada uno de nosotros. Ahora también, sabemos que bajo estos estudios sí hay una actividad cerebral diferente cuando nosotros solamente estamos caminando. Y en este estudio que se publica en 2016 también nos indica cómo la corteza prefrontal tiene los cambios significativos en estas áreas para poderlos realizar. Finalmente, como estábamos señalando, pues también se nos mostró cuando estábamos en esta situación de pandemia que el hacer una actividad física, aunque sea en casa,
ha sido muy importante. Algunos, por ejemplo, estando en confinamiento, dejamos de hacer actividades, pero otros aumentamos nuestras actividades físicas. Y bueno, ya que tenemos tiempo, aunque sea por video, empiezo a hacer alguna actividad. Y entonces lo que se observó en las personas que hicieron actividad física dentro de casa fue que hubo beneficios en la salud cardiovascular principalmente, disminuyendo no solamente el riesgo de una enfermedad, sino de muertes asociadas a enfermedades cardiovasculares, pero también lo que se observó es que las personas que hicieron ejercicio en casa y que se contagiaron de COVID-19 también tuvieron una recuperación, digamos, mejor de lo que se podía esperar si éramos sedentarios. Bueno, con esto me gustaría dejar también este mensaje, que hacer cualquier actividad física, como ya vimos, no necesita ser una actividad física extenuante para que nosotros empezamos a observar cambios en nuestra actividad, no solamente metabólica o inmune, sino lo que va a suceder en nuestro estado de ánimo, y también vemos cómo sí tiene un impacto directo sobre las neuronas en nuestro cerebro. Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ramírez. Verdaderamente interesante lo que nos comparte. Quiero agradecer muchísimo a las sedes de la UNAM en Los Ángeles y de la UNAM en San Antonio, como también nos mencionó la doctora, que están colaborando en estas primeras charlas magistrales, donde estamos invitando también a todas las personas que colaboran allá en estas sedes de la UNAM en los Estados Unidos, a que se unan a esta conversación tan interesante. Ya analizamos de la mano de la doctora Maura cómo es que la ciencia nos ayuda a analizar nuestra actividad física y se genera este círculo virtuoso entre cómo al realizar actividad física ya vimos que es mejor el atletismo, que es mejor correr, hacer, por ejemplo, si no nos gusta la actividad vigorosa, yoga o tai chi chuan, nadar, o caminar durante 45 minutos mínimo y con una vigorosidad más intensa dependiendo de nuestra edad, y esto nos va a traer beneficios pues que ya ha analizado y ha comprobado la ciencia en nuestra salud mental y también en las diferentes funciones de nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa cuando no podemos realizar esta actividad física por alguna situación, un accidente, una situación inesperada? ¿Cómo es que puede la ciencia ayudarnos a recuperar de cierta forma la actividad física? Es un poco para hacer la conexión con el tema de nuestro siguiente ponente, quien nos va a hablar pues, de cómo puede auxiliar la cirugía plástica y reconstructiva a el deporte. El doctor Antonio Fuente del Campo nos va a platicar más. Buenas tardes. Me van a permitir que comparta yo esta pantalla. ¿Tiene imagen ya? Ya podemos verla. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la amable invitación que me hicieron llegar para participar en este magnífico evento, al comité organizador, por supuesto, pero muy particularmente a la maestra Silvia Núñez, directora de la representación oficial de la UNAM en la ciudad de Los Ángeles. El deporte, como se ha mencionado ya, es sin duda una actividad muy importante que tiene relación con la salud y con muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la cirugía plástica en el deporte? Bueno, lo que sucede es que la cirugía plástica no nada más hace cirugía estética. La cirugía estética es consecuencia de una cirugía reconstructiva bien hecha. Desde los griegos, los romanos, el deporte fue muy importante y fue poco a poco manifestándose en algo que todos conocemos, son las Olimpiadas, donde como principios o metas filosóficas tenían ser cada vez más rápidos, más alto, más lejos. El deporte es como ya dejó muy claro la doctora, el deporte es una actividad muy importante para la salud. Actualmente se le ha dado mucha importancia
a la práctica del deporte, siendo en muchos casos prácticamente cotidiano. Aunque si bien es cierto que muchos de los que practican lo hacen por conseguir un mejor físico y no necesariamente por mejorar su salud, pero bueno, llevan esto aparejado y de alguna manera como una consecuencia implícita muy favorable. Para algunos, este ejercicio es la actividad más importante del día. No debemos de olvidarnos de hace unos 20, 25 años en que hubo el furor por el jogging o la actividad de trotar. En las actividades sociales escuchábamos que decían, bueno, yo ya corro 1 kilómetro, yo ya corro 3, yo ya corro 3 a la semana, yo ya corro 8, yo ya fui al ortopedista, en fin, la conversación era cotidiana. Se volvió muy popular, casi que un tema de competencia social. Pero los que llenaban las pistas ahora llenan los consultorios de ortopedistas y fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque el organismo se puede preparar, puede ser organizado, puede ser entrenado para llevar a cabo una actividad, pero no está preparado para una actividad intensa permanentemente. Y ahí es donde empezamos a ver los problemas en las articulaciones. Y tarde o temprano pagamos el impuesto. Por eso es que es muy importante hacer ejercicio en forma organizada y con los cuidados que esto implica. Aún los deportistas profesionales se retiran periódicamente, los vemos aparecer por lesiones ocurridas durante el ejercicio del deporte. La velocidad en el deporte está muy relacionada con los daños y los accidentes. Aún en actividades no tan veloces, siempre la intención de ganar, de ser más rápidos, como dije antes, de ir más alto, lleva implícito un riesgo. Las famosas patinetas que veíamos en la calle con las que muchos jugaban, cuando son manejadas o usadas con irresponsabilidad, son causa de accidente. En tal forma que la velocidad, la distracción, la imprudencia y hasta las fallas mecánicas son causa de accidentes. Pero seguramente los deportes más involucrados en el tema son aquellos deportes de contacto físico, donde el riesgo por sufrir una lesión es más frecuente, más propicio. Desde heridas hasta fracturas, lesiones, desgarros, que requieren atención muy importantemente en la zona de la cara y el cráneo. En el deporte profesional vemos cómo frecuentemente se retiran los deportistas de la cancha por haber sufrido lesiones. Cuando tenemos un paciente lesionado, una persona lesionada, que probablemente se convierte en paciente, es importante tener en cuenta su estado de conciencia, la situación de su vía respiratoria, la facilidad para ventilar, su estado general, los signos vitales que deben ser tomados de inmediato, el detectar un posible sangrado, el localizar y diagnosticar los traumatismos, así como las heridas. Las heridas en la zona craneofacial o el trauma mismo en la zona representa el 18% de los lesionados en actividades deportivas. Estos pacientes presentan clásicamente o en forma habitual dolor, aumento de volumen en la área lesionada, hematoma, que es el acúmulo de sangre bajo la piel en la zona afectada, posiblemente sangrados y deformidad local. La fractura nasal, de acuerdo con los registros de la OMC, es el sitio donde más frecuentemente se lesiona la cara. En ella tenemos vasos y arterias, nervios, pero básicamente considera su estructura, tanto esquelética como cartilaginosa. Esta estructura que le da el soporte a la nariz y de la cual va a depender forma y función.
Aquí vemos la parte de la estructura cartilaginosa y la porción de la estructura esquelética que en conjunto forman la pirámide nasal. Cualquiera de estas alteraciones puede ocasionar una obstrucción nasal. Las fracturas pueden ser cerradas o abiertas, dependiendo si se comunican al exterior a través de una herida o no. Nosotros tenemos que trabajar sobre este paciente una vez detectado el daño. Perdón, quiero quitar aquí esta cosa que me está... Ya, gracias. El daño, localizar las áreas de las fisuras, detectar huesos, detectar cartílago, localizar cualquier posible daño a nivel de la mucosa y del tabique. Proceder a alinear estas estructuras, darles un soporte mediante un empaquetamiento de gasa vaselinada y probablemente una ferilización externa con papel de microporo o yeso. Así es. Bien. Este es un ejemplo de pacientes con fractura nasal expuesta, que por lo mismo, por esa comunicación del exterior a la fractura, se consideran potencialmente infectadas. Las heridas, con frecuencia, pueden ser cerradas directamente, suturando borde con borde, pero en muchas ocasiones se pierde elemento porque la piel se machaca, pierde vitalidad y es necesario sacrificar un poco de piel para que esto pueda cicatrizar adecuadamente. Ahora bien, hay lesiones como esta donde probablemente no haya una herida, pero hay una destrucción total del apéndice nasal por un problema de colapso. Si el paciente atendido de inmediato tiene más perspectivas de obtener una buena reconstrucción que si se deja pasar tiempo, como esta mujer que llegó mucho tiempo después a solicitar una reconstrucción. En estos casos, lo que es evidente es que hay una destrucción por fractura de los huesos nasales, de la estructura cartilaginosa y del tabique. Es importante darles estructura, reconstruir todo esto mediante un nuevo soporte que generalmente hacemos con injertos de hueso tomados de la tabla externa del hueso parietal, del maxilar, de la costilla o de algún brazo, dependiendo de cuál es la zona donadora que nos permita más fácilmente el acceso, considerando la condición del paciente. Pacientes como este, que perdieron totalmente la nariz, este es un paciente tomado de un libro de Sir Harold Gillis, un famoso cirujano plástico inglés que hizo muchas reconstrucciones después de la Segunda Guerra Mundial, y nos muestra un paciente al cual le reconstruyó la nariz usando piel tomada de la frente. Esto se llama colgajo frontal. Este recurso se usa para muchas cosas. En este caso en particular, para hacer la reconstrucción de una punta nasal deteriorada con una serie de defectos que no era factible corregir con cirugías menores. Entonces, respeta un pedículo donde hay una arteria que va a nutrir toda esta lengüeta de piel. La piel se rota hacia la punta nasal donde se sutura y se reconstruye las fosas nasales, el dorso, y se cierra directamente la frente en forma transversal para que quede solamente una línea vertical como cicatriz. Posteriormente requerirá de otra intervención para seccionar esta base del colgajo y regularizar el dorso para lograr un resultado estético. En la punta acostumbramos mucho usar cartílago, frecuentemente tomado de la concha de la oreja, cartílago auricular, para la reconstrucción del soporte y definición de estructuras en la punta nasal. En los casos más graves, se necesita hueso con piel unido a través de su vascularidad, como este caso tomado el colgajo del antebrazo, en que respetando su pedículo vascular, la arteria radial en particular en este paciente, para suturar este vaso a un vaso de la cara y adaptar la piel al dorso nasal para reconstruir una nariz nueva. Tiene, como vemos en este caso, la ventaja
de que la piel tiene características y color muy semejante al de la nariz original, que las cicatrices pueden quedar ocultas en los márgenes, disimulándose sobre las líneas de expresión, y la cicatriz del área donadora es bastante razonable y desaparece con el tiempo. Hay deportes muy intensos como el hockey, donde el uso del instrumento, el stick, puede ser sumamente agresivo en ciertas circunstancias y generar, como en el caso, una fractura frontal. Fractura de la zona central, donde ven ustedes aquí la afectación exterior, y acá estamos viendo el sitio de depresión por fractura del seno frontal. Esta fractura, que pueden ustedes ver en esta tomografía, un seno frontal tiene una tabla posterior que separa el seno del cerebro y una tabla anterior que separa el seno de la piel. Cuando se fractura la parte anterior o la parte posterior, la tabla posterior, se generan problemas muy complicados que son importantes de reconstruir. Aquí tenemos un seno frontal promedio en esta tomografía y vemos en el esquema progresivo marcado en colores las diferentes estructuras a las que nos referimos. La lesión de la tabla anterior, la posible lesión en la tabla posterior, el afectarse el conducto nasofrontal comunicando el líquido cefalorraquídeo intracraneal con la nariz y la lesión del piso anterior del cráneo. Todas estas situaciones de gravedad progresiva que pueden ser sumamente severas. En su momento, Markovitch, Sargent y Manson hicieron una clasificación de estas fracturas cuando se referían a las fracturas de la nariz que estaban en continuidad con fracturas orbitales, fractura nasoorbital. Estas fracturas, calificadas en diferentes grados, 1, 2, 3, 4, hasta el 8, que se fueron, dependiendo de dónde estaba la fractura, cuántos fragmentos tenían, si estaban desplazados los fragmentos o no. Y así les muestro aquí un tipo de fractura donde se ven los trazos, pero los elementos están en su lugar, no se han desplazado. Y esta otra de tipo extremo, en que los fragmentos están totalmente desplazados, se ha fracturado la pared del seno frontal y requiere de una reconstrucción urgente. Aquí apreciamos la presencia de lo que sería el conducto nasofrontal fracturado. Estos pacientes, cuando tienen salida de líquido transparente y alino a través de la nariz, es importante diagnosticar si es líquido cefalorraquídeo o simplemente moco. Y se hacen pruebas con hisopos y otras cosas para definir cuál de las situaciones es la que priva en el paciente. La endoscopía es un recurso muy útil en que podemos ingresar, ver el cornete medio, el cornete inferior, el septum, y por ahí encontrar el sitio por donde ese líquido puede estar saliendo para planear un selle quirúrgico. Todos esos elementos, el seno frontal en particular del que me refería yo, está en asociación con un sistema de senos que incluyen toda la cara. Desde el seno frontal, las celdillas esfenoidales, las celdillas etmoidales y los senos maxilares. Todo esto forma un sistema cubierto de mucosa, húmedo, con moco, que hidrata el aire y le da calor antes de entrar a los pulmones durante la respiración. El golpe directo, como en este caso un futbolista que le da un tope a un pómulo, puede ocasionar fracturas importantes, no nada más de la órbita en su piso, de la órbita en el techo, sino también del pómulo mismo, con una fractura del hueso que llamamos malar, que puede estar o no desplazada y que requiere ser inmovilizado mediante la colocación de uno o varios tornillos y en ocasiones placas metálicas. Es importante el hacer diagnóstico de estos pacientes tomando radiografías de inmediato, porque si no ocurre que la misma inflamación esconde el problema de fondo, pasa como un golpe cualquiera que se le va a quitar con una bolsa de chícharos, pero al paso del tiempo desaparece la inflamación y el ojo está hundido. ¿Por qué está hundido? Porque se fracturó el piso y el contenido de la órbita, las estructuras periféricas al ojo, van a ocupar el seno maxilar. Vean la diferencia de este seno opaco
con el seno del otro lado de color oscuro porque está ocupado con aire, que es el seno normal. Este paciente, si hubiera atendido desde un principio, se hubiera podido evitar esta deformidad que es de difícil tratamiento a posteriori. De inmediato lo que se hace es reconstruir el piso o el techo con injertos que pueden ser, como dije antes, de concha radicular o de cartílago tomado del maxilar superior y algún otro hueso vecino del cartílago costal, o placas de titanio que colocadas en el sitio se les da la forma y se fijan con algunos pequeños tornillos. En el pómulo, una herida de esta naturaleza puede ser simplemente una herida de partes blandas, pero si no lo revisamos con calma o detenimiento, podría pasar desapercibida la fractura de un hueso malar desplazado que va a hacernos pasarla muy mal cuando tengamos que hacer la corrección en forma tardía. El trauma directo sobre el centro de la cara, como aquí podemos ver, produce sangrado y fracturas importantes, como es el tipo Lefort 1, 2 y 3, que se califican dependiendo del sitio donde está el trazo. Todas estas fracturas se acompañan de dolor, aumento de volumen, hematoma, sangrado, deformidad y alteraciones funcionales, como es la oclusión y la masticación. El cráneo tiene sistemas de autosoporte verticales y horizontales que le dan estructura, y el cuidado de las estructuras requiere de una atención directa e inmovilización, como en los casos de las fracturas panfaciales, donde son múltiples los fragmentos y hay que determinar cuáles salvar y cuáles sacrificar. Y al final de cuentas, todos se arman con tornillos y placas metálicas. La fractura de la mandíbula, que ocurre muy frecuentemente con las artes marciales, la lucha, el box y otro tipo de deportes, deforma la cara y representa el 17% de las fracturas faciales. Esta, como en el resto de los problemas de esta naturaleza, se acompaña del dolor, sangrado. Lo más importante son las alteraciones funcionales que impiden la comunicación y la masticación. Estas fracturas pueden ser inestables o estables, dependiendo de si los fragmentos se van a mover o no, en base a la ubicación de la fractura y su relación con los músculos que están vecinos y que podrían desplazar. La fractura más frecuente es la del cóndilo, que es la superficie articular con que la mandíbula se desplaza del maxilar superior. La tensión tradicional era por medio de fijación maxilomandibular, con ligas y alambres que fijaba la mandíbula durante mínimo de 6 semanas para lograr la consolidación. Ahora lo manejamos con métodos de fijación interna, que son alambres y placas que mencionaba ya, y permiten al paciente salir con la boca abierta y comer prácticamente con normalidad a las 24 horas. Las fracturas del cóndilo, como dije ya antes, las más frecuentes, requieren de atención directa a través de una incisión, ya sea por delante de la oreja o por debajo de la oreja, que nos permita localizar los fragmentos desplazados, ponerlos en su lugar e inmovilizarlos con una placa. Vigilar la posible existencia de una fractura dentoalveolar, que también acompañan estos casos. Hay casos donde el trauma es de tales proporciones que la mandíbula casi deja de existir. Son muchos fragmentos pequeños difíciles de volver a armar y entonces usan placas de reconstrucción completas que van de lado a lado con un injerto óseo y injerto óseo, pero que reconstruyen el contorno y la función mandibular. Las heridas se lavan, se suturan. Cuando la piel está ahí, como en el caso presente, a pesar de ser muy aparatoso, todo vuelve a su lugar. Pero hay casos en que no hay piel para utilizar localmente, se perdió y es necesario usar piel de la vecindad que rotada la vamos a poner sobre el sitio de la lesión y reconstruimos en este caso la mejilla de la niña. Pacientes con problemas de trauma muy antiguos que dejaron de atender por diversas razones y que cuando llegan ya en forma tardía hay que reconstruir haciendo una reconstrucción frontorbitaria, injertos, osteotomías, metilmetacrilato, etc. El uso del hueso craneal es un recurso excelente que nos permite darle forma a la nariz, al reborde orbitario, fabricar una órbita completa, formar un pómulo
y alinear la nariz con una buena proyección. Pacientes con deformidades frontales craneales severas que se manejan de la misma forma con injertos tomados de la área vecina del cráneo, habitualmente la parietal, y posteriormente, como ya vemos aquí, colocar una prótesis ocular. En el Hospital Gia González, en el 2018, cumplimos 40 años de haber iniciado la clínica de cirugía craneofacial, donde hasta la fecha atendemos pacientes de estos problemas, pacientes con problemas oncológicos, pacientes con problemas congénitos y todos relacionados al área craneofacial. En el deporte, las lesiones de la mano son un factor importante de considerar. Aproximadamente el 40% afecta al dedo pulgar, el 20% al índice y al dedo medio. Cuando tenemos una lesión de esta naturaleza, es imprescindible hacer una exploración detallada para ver si no hay algo más que la piel afectada. La coloración de la piel, la presencia de alguna deformidad, el que existan movimientos normales o no, que la sensibilidad esté adecuada, etc. Frecuente es la pérdida de la punta del dedo, ya sea solo la uña o parte de la piel, parte del hueso, y se requiere usar elementos vecinos o prestados de la palma de la mano para hacer la reconstrucción. Cuidar que todos los elementos, músculos, huesos, tendones, nervios estén en su sitio y en continuidad. Inmovilizar las fracturas con la aplicación de clavos o tornillos. Revisar la continuidad de los vasos y de los nervios para tener buena circulación y sensibilidad. Aquí tenemos un paciente con una fractura importante del carpo, reconstruida e inmovilizada la fractura del dedo. En este otro caso, reconstruida con placas y tornillos. Y por último, la amputación. ¿Qué ocurre cuando un dedo es amputado? Hay que tomar el pedazo, reconstruir el esqueleto mediante clavos o tornillos y después unir nervios y vasos para cubrirlos finalmente con piel vital que represente seguridad para conservar la extremidad. ¿Qué hacer cuando alguien se amputa una extremidad? Nunca ponerlo en hielo, porque se va a quemar y va a perder vitalidad. Lo recomendable es ponerlo rodeado de una gasa húmeda, meterlo en una bolsa de plástico sellada y dentro de otra bolsa que tenga hielo, de manera que esté frío, pero no se moje. La isquemia caliente, es decir, ¿cuánto tiempo puede durar una pieza anatómica con capacidad de revitalizarse sin estar en el hielo? 6 horas. En el hielo se duplica a 12 horas. Problemas de tracción, jalones y arrancamiento igual afectan brazos, piernas y es necesaria cirugía a profundidad. Para terminar, las quemaduras que afectan en muchos deportes y que son calificadas de acuerdo a la superficie, el porcentaje de superficie corporal quemada, puede pasar desde una quemadura superficial o por líquidos o una quemadura intensa profunda que impida salvar el miembro. Muchas de las quemaduras son para abrasión, como es el caso de los arrastres de motocicleta, en que se pierden superficies cutáneas de piernas y manos. La reconstrucción de un muslo, como en este caso, una vez limpia la zona, quitando el material muerto, 2 colgajos, uno de cada lado, permite hacer el cierre para proteger y reconstruir ese muslo. En otros casos, se pierde hueso, es necesario conseguir injerto de hueso de otra área de la anatomía y reconstruir el espacio, darle la longitud y cubrir con un colgajo de tegumentos de la vecindad. Una vez tratado un paciente, ¿cuánto debe de poder reincorporarse a la actividad deportiva? Bueno, hay que considerar, todos los pacientes son diferentes, el trauma es diferente, pero se considera en términos generales la condición del paciente, el tipo de lesiones que sufrió, el número de las mismas, las áreas afectadas, la magnitud de las lesiones y la evolución que tuvo en el postoperatorio. Ya que vimos todas las lesiones que pueden producir los deportes cotidianos, veamos cómo la humanidad se ha esmerado por aumentar la adrenalina circulante con el jogging, con el alpinismo libre en cemento, con el equilibrismo en montañas y barrancas, con el paracaidismo en sus diferentes facetas, salto libre, salto con pijama, alpinismo, motocross, snowboard, las botas de presión con aire
para poder saltar sobre el agua y, ¿por qué no?, conversar con tiburones. La cirugía plástica tiene un papel importante en la atención de los deportistas y sus lesiones, tanto para lograr recuperar su función como para permitirles lograr resultados estéticos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues vaya que hay, pues se corren algunos peligros cuando se practica deporte, sobre todo cuando se hace de manera profesional o en estos nuevos deportes extremos que se están haciendo cada vez más populares, y vienen estas situaciones que afortunadamente la ciencia, en este caso la medicina, la cirugía plástica y reconstructiva, nos puede pues ayudar a encontrar las mejores maneras de no solamente continuar como deportista, sino también pues recuperar una vida, digamos, funcional y también la autoestima, ¿no? Y justamente ese es un punto que me parecería importante e interesante preguntarles a ambos. ¿Cómo es que, digo, los deportistas de alto rendimiento, ya vimos con la doctora Maura cómo el deporte es muy importante para conseguir nuestra salud mental y psicológica e incluso psiquiátrica a nivel muy fisiológico? Pero también se necesita una salud mental, psiquiátrica y psicológica para poder ser deportista, para poder lograr tener un alto rendimiento en las diferentes disciplinas. ¿Y cómo es que esta salud podría verse afectada por una de estas situaciones que nos contaba el doctor Fuente del Campo, y para su futuro desempeño como deportistas de alto rendimiento? No sé si la doctora Maura quisiera hacernos un breve comentario respecto a esto. Sí, muchísimas gracias. Como estábamos mencionando en la charla que vi en esta ocasión, pues hay muchos beneficios vinculados con el tema del deporte, pero también, como bien mencionaba el doctor Fuente del Campo, hay muchas consecuencias incluso ante las lesiones producto. Por ejemplo, sabemos mucho de lo que se habla de los practicantes de fútbol americano, todos estos deportes de contacto, que no solamente causan las fracturas en los aspectos físicos o pueden causar una lesión, sino que a nivel cognitivo también hay deterioro provocado por los golpes continuos. Hay una modificación en la comunicación neuronal y que incluso se ha estado observando cómo algunos de ellos pueden llegar a un deterioro cognitivo o incluso padecer algún tipo de demencia o una enfermedad neurológica, ¿no? Como es el caso de Mohamed Ali, que es como de los más referenciados, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de afectaciones. Y que indudablemente el trabajo conjunto que se pueda estar haciendo no solamente para la reconstrucción física, que es muy importante y que sabemos que esto va a marcar también la vida de una persona, pero también tener en consideración que hay cambios tanto psicológicos, hay estrés postraumático, de esto, que algunos se quieren retirar, que ya no pueden, o incluso depresión, ansiedad, de algo que se dedicaban profesionalmente y que ahora su vida ha modificado, ¿no? Este tipo de lesiones. Por eso creo que este trabajo interdisciplinario siempre será muy importante llevarlo de la mano. Tenemos varios comentarios aquí en las redes que nos están transmitiendo en esta charla. Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz nos dice: enhorabuena al doctor Antonio Fuente del Campo por tan excelente ponencia y el tratamiento del tema. Saludos. Diana Torres nos dice: buenas tardes, un tema nuevo para mí, sumamente interesante. Víctor Pérez nos dice: excelente la participación de la psicología en estas ponencias. Y Lili Vázquez nos pregunta, bueno, nos dice primero: gracias a los ponentes por sus intervenciones tan interesantes. Es fascinante cómo un tema puede relacionar tantas prácticas y ciencias, en este caso, pues el deporte que nos está convocando en esta ocasión, en esta fiesta. Y nos pregunta: ¿se podría realizar una cirugía reconstructiva con huesos de otra persona o incluso de alguna otra especie? Y de ser así, ¿cuáles serían los riesgos para el paciente? Sí, existen bancos de hueso, banco liofilizado, ya sea de un donante humano o tomado
algún animal donde se ha podido preparar el hueso. En estos casos, el hueso funciona básicamente como una armazón, como una estructura inerte a través de la cual los huesos vecinos propios del paciente van a pasar células para tratar de integrarlo a su continuidad. Por otro lado, el paciente lo que puede tener en un momento dado es una falta de tolerancia y exponer el hueso y perderlo, aunque no es lo más frecuente. La preparación adecuada de estos injertos es la base para el éxito. Ahora, son pocas las ocasiones en que no se encuentra en el paciente hueso suficiente para hacer la reconstrucción sin la necesidad de ir a buscar algún otro recurso. Una fuente importante de injertos de hueso es las costillas, que se usan en forma intercalada para no perder la armonía funcional de la respiración, o el cráneo mismo. El cráneo tiene un hueso esponjoso marginado por una capa externa y una capa interna que son corticales. En estos casos podemos sacar hueso prácticamente 3/4 partes del cráneo, la tabla externa, dejarla interna, seguir el cerebro bien protegido y contar con una gran cantidad de hueso para hacer reconstrucciones. Pero también, vuelvo al punto, dependerá el tipo de hueso que se requiera y esto está en funciones del área a reconstruir. Muy interesante. Y bueno, ya será para otra charla que platiquemos de casos como, por ejemplo, la reciente cirugía que se hizo de un corazón que se, digamos, se generó en un cerdo, después se implantó en una persona, ¿no? Y que tuvimos ahí una situación muy, muy interesante. Tenemos un poco más comentarios. Barbie Peña nos dice, es sorprendente que un tema se relacione tanto con la ciencia. Muchas gracias, es muy interesante. También César Hernández nos dice, qué gran información. Esto nos ayudará como estudiantes para nuestro desarrollo juvenil. Pues muchísimas gracias por esta gran exposición de ambos temas que, pues aunque parecieran ajenos, en realidad yo creo que están muy relacionados. Como lo vimos, pues es importante que las personas tanto utilicemos la actividad física para mejorar nuestra salud mental, como utilicemos la ciencia para poder ayudar a nuestro desempeño físico, a nuestro correcto desarrollo también de la personalidad. Así que es muy interesante que nos convoque el deporte y la ciencia aquí en la fiesta. No sé si les gustaría añadir algún comentario como conclusión, ya sea que algo que les haya hecho reflexionar la exposición del compañero y la compañera. Doctora Maura. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y como bien señala la audiencia, es muy importante el entender que una misma temática puede tener una visión múltiple, ¿no? Y como estamos señalando al final, pues la práctica de un deporte y un deporte seguro siempre será muy importante para nuestro desarrollo adecuado. Muchas gracias. Sí, es un hecho que nuestra meta es el bienestar del ser humano y en ella confluyen muchas ramas de la medicina y de otras ciencias, y todas en la intención de lograr una mejor sociedad y un mejor desarrollo de las personas. Yo quiero felicitarme y felicitar a la doctora Ramírez Flores. Me felicito por haber tenido la oportunidad de escucharla. La felicito a usted por haber hecho esa espléndida presentación que nos dejó, a mi punto de vista, muy claro el efecto y las consecuencias que tiene el deporte en las personas con una práctica adecuada y respecto a la edad de cada quien. Gracias por la iniciativa. Los felicito a todos. Gracias, yo los felicito a ambos por abrir estos espacios de diálogo con las personas que no son especialistas en estos temas, pero que por supuesto les interesa mucho saber lo que ustedes desarrollan en su actividad como expertos y expertas. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde y les invitamos a que sigan muy de cerca todo el resto de las actividades de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades.
en este 10º aniversario y que reflexionemos sobre el deporte, las ciencias, las humanidades. Muchas gracias a todas y a todos. Un saludo.